porque el 80% de las empresas en el país son empresas familiares y aportan casi el 50% del PBI. Eso quiere decir que hay empresarios de la pequeña y microempresa en este grupo, ¿no? Y eso significa que todavía su nivel de alcance es chiquito. Ellos gestionan, dan trabajo, porque somos las empresas familiares las que damos trabajo, pero claro, tienen muchas veces esta dualidad entre si sus hijos van a continuar el negocio, porque siempre tú dices, quiero algo mejor, y no te das cuenta que eso mejor puede ser tu propia empresa. Y uno de los principales desafíos que tienen las empresas familiares es la falta de planificar correctamente. Adolecemos muchas veces de esa falta de planificación. Entonces, una adecuada planificación te permite también ver a futuro, mirar hacia futuro. El protocolo de sucesión familiar, el protocolo de empresa familiar involucra la sucesión y involucra el plan estratégico como tal. Y esto es vivo, además, ¿no? Porque se va gestionando y actualizando conforme también pasa de una generación a otra, ¿no? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estar Bien Podcast, el podcast que busca el equilibrio profesional con tu bienestar personal. El día de hoy tengo una invitada muy especial que se llama Jacqueline Barrantes. Bienvenida, Jacqueline. Gracias, Carla. Gracias por la invitación. Bien, bueno, muchas gracias a ti por aceptar. Jacqueline, a ti te conozco de Women SEO y también que hemos llevado el curso juntas en un programa de directoras. Gracias. Y de verdad que muy bonito esta experiencia que hemos vivido en estos últimos meses. Bueno, el día de hoy es importante mencionar que Jacqueline es experta en todo lo que es empresas familiares. Y quiero mencionar primero el concepto de lo que es una empresa familiar, ¿no? Es aquella que está conformada por uno o más familiares, ¿no? Que tengan un parentesco y que sean o propietarios o que puedan ejercer en la gestión. Entonces, ante ello, Jacqueline, explícanos un poquito tu experiencia en ello. Ok, excelente. Bueno, gracias por la invitación. Bien, bueno, con respecto a mi experiencia en empresas familiares, yo entré a este mundo al mundo de las empresas familiares hace más de 12 años. Yo me dedico a muchas cosas, entre ellas la docencia, la investigación, temas de innovación y emprendimiento. Y una parte de mi vida la dediqué y hasta ahora, ¿no? Durante varios años, a tener precisamente una empresa familiar. Entonces, desde que comencé en esta aventura de las empresas familiares, fui conociendo un poco ese dolor, que finalmente es un dolor que compartimos todos los que somos parte, ¿no? De esta red de empresas familiares que buscamos profesionalizarnos y llegar a ser una familia empresarial. Y es así como empecé a investigar, es así como empecé a involucrarme, es así como conocí también otras personas que tienen empresas familiares de diferentes tamaños, pero más allá del tamaño, del sector, del lugar en donde estés, todas tenemos como siempre un eje común, ¿no? Buscamos el propósito, buscamos trascender, buscamos permanecer. Y claro que por otro lado tenemos que sortear ciertas barreras, ¿no? Ante estos propósitos que buscamos. Entonces, bueno, es natural en realidad siempre pensar y cuestionarse algunas cosas, como en otras ocasiones buscar también prepararse para afrontar, ¿no? El reto y los desafíos que tiene una empresa familiar, sobre todo como por ejemplo en mi caso cuando eres segunda generación, ¿no? En el caso de tu empresa, tú eres la segunda generación de empresa familiar. Sí. Wow, sí, qué tal reto, de verdad. Sí. Y justamente sobre ello, ¿no? O sea, ¿cómo has percibido tú dentro de tu experiencia o en todo caso dentro de lo que has escuchado, investigando otras personas igual que están dentro de empresas familiares, el poder, pues, trascender, ¿no? El brindar la vara de, ok, a partir de ahora tu hijo o tu sobrino vas a llevar el control de la empresa. Entonces, ¿cómo has percibido tú en ese caso? ¿Qué retos has afrontado para ello? Sí, bueno, las empresas familiares tienen muchísimos desafíos, ¿no? Como te decía, independientemente del tamaño, ya sea pyme, MIPE, mediana, siempre creo que todas afrontamos los mismos desafíos.
Y uno de los principales desafíos que tienen las empresas familiares es la falta de planificar correctamente. Adolecemos muchas veces de esa falta de planificación. Entonces, una adecuada planificación te permite también ver a futuro, mirar hacia futuro, cómo debes hacer el plan de sucesión, ese plan de sucesión que debe acompañarte permanentemente, ¿no? Dentro de tu día a día y dentro de tu plan estratégico, ¿no? Así es. Y este plan de sucesión se arma a través de un protocolo, ¿no? Y un protocolo en el que tiene que estar involucrada, digamos, toda la directiva de la empresa familiar, o el consejo en este caso. Tiene que funcionar muy parecido como funciona una empresa corporativa, ¿no? Las empresas familiares pueden tener un consejo familiar, las empresas corporativas un directorio, pero tiene que haber este plan de sucesión, porque uno de los grandes retos, o de los otros retos que tenemos, es precisamente cómo engarzar la visión, ¿no? De las diferentes generaciones una vez que están trabajando juntas, ¿no? Porque, claro, el fundador tiene una mirada, una misión, una mirada de largo plazo, una visión de largo plazo, y claro, es la primera generación, entonces con él trabajan los hijos, o el esposo, o la esposa. Entonces, bueno, esta persona es la que es el fundador, ¿no? La fundadora es la que manda, es la que dice, esto se hace así, y todos seguimos, cumplimos, ¿no? Pero ya cuando entra la segunda generación, por ejemplo, ya estamos hablando de otra visión, otras experiencias. Probablemente esta segunda generación sea la primera en estar profesionalizada, o en tener una carrera, en tener una mirada distinta, en querer incorporar tecnología, en querer traer a alguien de afuera también, que es como este amortiguador, ¿no? Que te ayuda un poco a calibrar las decisiones. Tal vez ya no quieres estar en un rol de CEO o de gerente de marketing, de repente quieres estar en un rol más de accionista o de director. Pero estos dos mundos, tanto de la primera generación como la segunda, cuando se encuentran, pueden haber fricciones, porque por más que haya una comunicación, para el fundador, la empresa familiar siempre es la familia ampliada. Y para alguien que es de segunda generación o de tercera, es una empresa. Exacto. Una empresa que la fundó, ¿no? Tu mamá, tu papá, o quien, ¿no? Tu hermano, yo qué sé, alguien de la familia, pero no deja de ser una empresa donde, claro que estás, digamos, muy preocupado por los colaboradores, por el futuro de la empresa, pero igual hay que avanzar conforme avanzan las tendencias. Y a veces eso puede generar... Pero finalmente hay un tema de conversar, hablar, y bueno, puede que se complejice un poquito más si es que pasas ya a la tercera generación, ¿no? De hecho, el 30% de empresas familiares pasan de la primera a la segunda generación. Qué buen dato. Y solo el 3 a 5% a la tercera, ¿no? Entonces... Claro, imagínate, pasas del fundador a los hijos ya tienen, ya el fundador iba solo, los hijos son 2 o 3, luego pasas a los nietos, donde hay primos, ¿no? Esposos, esposas, se amplian. Entonces, si no logras profesionalizar la actividad y convertirla en una familia empresarial, esto puede ser un problema, como también puede ser una gran oportunidad que se puede capitalizar. Por supuesto, y ante ello justamente lo que me mencionas, ¿no? De establecer un buen plan, ¿no? Una buena planificación. Y esta creo, ¿qué crees tú que debería estar también de todas maneras acompañada con una base legal? ¿No? De todas maneras muy, muy importante, porque a veces uno se puede juntar dentro del comedor familiar y empezamos a tomar decisiones. Entonces, yo creo que es importante o tú crees que es importante que mencionemos al área legal también en esta mesa de reunión, o mejor es decisión solamente entre los familiares, porque también hay un poco de rechazo a veces. Sí, hay un poco de reticencia. Yo creo que es importante incorporar al área legal, o al abogado de la empresa, al contador, a las áreas, ¿no? Porque, claro, el protocolo familiar finalmente es una decisión de cómo vamos a transitar de generación en generación, y eso es una decisión propia del directorio, del board o del consejo, o sea, es propia de la empresa. Pero enmarcarlo en un protocolo, darle sostenibilidad, darle espacios, darle una base, pues ya es tarea de la empresa junto con la asesoría legal, que puede ser un tercero, ¿no? Como la empresa decida,
pero sí es importante darle un marco legal porque finalmente la estabilidad, la protección hacia adentro o hacia afuera, hacia los mismos, mira qué importante lo que mencionas, porque el tener un marco legal, el tener un asesor legal, no solamente te da, digamos, el marco o la base para la estabilidad o la seguridad de la empresa, sino también hacia los clientes, porque los clientes necesitan estar seguros, tú necesitas... o sea, nada de lo que pasa dentro del gobierno de la empresa debe afectar la operación o debe afectar el negocio o a los clientes. Entonces, es muy importante siempre mantener esta visión de hay que ser sostenibles en el tiempo, no es pensar solo en el corto plazo, que es algo también que creo que muchas empresas familiares adolecemos en algún momento, ¿no? Exacto. El pensamiento del corto plazo, porque no todas tienen la misma espalda financiera, ¿no? A veces uno quiere crecer, no cuantifica bien. De hecho, creo que las empresas familiares están muy orientadas a asumir riesgos, que es bueno, pero a veces no tienes la espalda financiera para hacerlo, no tienes todos los elementos para afrontar ese riesgo que debería ser también controlado. Entonces, sí, definitivamente es importante. Y lo otro que también te quería comentar era acerca de este liderazgo que tiene que haber dentro de la familia, ¿no? Como dices tú, o sea, bueno, la primera generación seguramente tenía una visión a largo plazo, ¿no? Y quería verla de cierta forma, pero también aparecen agentes externos que pueden, de hecho, en las siguientes generaciones afectar e influenciar positiva, negativamente, lo que sea, pero para un cambio de camino, de visión, pero adaptable, ¿no? A lo que se quería ver a como corto plazo, porque al fin y al cabo todos queremos que crezca, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasaría si es que dentro de las familias, así como pasan dentro de cualquier empresa en general, familiar o no, en el cual, pues, ¿no? Que muy distinto aquí, no te puedes despegar de tu familiar porque es parte de la empresa, es que pueden haber problemas, ¿no? Y pueden haber problemas fuera de la empresa y que pueden traerse dentro del trabajo. ¿Cómo poder lidiar con eso? Claro, ahí hay que ser muy conscientes de lo que está pasando en la empresa a nivel de cultura también, ¿no? Organizacional. Y creo que es importante implementar un tipo de liderazgo que sea un liderazgo más consciente, ¿no? Es decir, donde yo como líder, ya sea el patriarca o el sucesor, o sea parte del consejo, ¿no? Tenga muy claro que este liderazgo consciente primero tiene es una radiografía de mí mismo, ¿no? De cómo es que estoy, cuál es mi rol dentro de la empresa o de la organización y cómo busco que ese rol que camina con el ejemplo, con la ética, con la integridad, ¿no? Trasciende hacia el resto de colaboradores y buscar que esa mirada, esa visión de trascendencia se transmita, ¿no? En esta familia ampliada, porque así es como finalmente lo vemos, ¿no? Entonces, claro, el estilo de liderazgo consciente, de repente las empresas familiares no lo identifican como liderazgo consciente, pero lo pueden practicar finalmente, ¿no? Esto de buscar trascender, de preocuparse por el resto, de obrar, como te decía, o liderar o gestionar con integridad, con ética, de siempre hacer un análisis de cómo estamos y de cómo queremos que nuestra empresa crezca, no solamente a nivel de modelo de negocio, sino también a nivel del activo más importante de la empresa, que son las personas que trabajan o que laboran en ella, ¿no? Ya sea que sean parte de nuestra familia o no, ¿cierto? Y bueno, es una forma de ir y bueno, el liderazgo consciente se practica con el ejemplo, entonces es una forma de hacerlo en el día a día, además, ¿no? Y este tipo de liderazgo ayuda a hacer un cambio en la cultura, ¿no? En la cultura de la empresa, donde creo que aquí es súper importante porque el mensaje que hay que dar en una empresa familiar es no porque eres el hijo, no porque eres el nieto o porque eres el hermano, la esposa, quien sea, es que mereces estar como gerente general, importante, o entrar o sacar el dinero, disponer. No, o sea, si la empresa realmente queremos que funcione, tiene que tener un gobierno corporativo y todos los que estamos ahí debemos promover. Entonces, por eso es muy importante ese estilo de liderazgo, ¿no? En donde las personas realmente lo entiendan, lo asimilen, claro,
y se muevan bajo ese paraguas, ¿no? No, importante lo que dices, porque por lo general, pues, no, el hijo, el nieto, como bien mencionas, a veces se cree que ya voy a entrar de gerente de frente, Claro. y no necesariamente tiene que ser así, porque obviamente hay una estructura y hay que seguir, ¿cierto?, Claro. la gobernanza de la empresa. Y no es un vientre, la empresa no es un vientre de alquiler, o sea, no es alguien donde toda la familia va a conseguir trabajo, ¿no? Exacto, O sea, es importante mencionarlo también. Es que es así, no todos los hijos tampoco están listos para... Entonces, es quien meritoriamente puede gestionar y sacar adelante la empresa. Qué buena palabra, meritoriamente, exactamente. Creo que eso es importante afianzar dentro y que se lo lleven esto como parte de lo que es un manejo de la empresa familiar, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, si realmente el hijo no quiere heredar? No, mamá, yo quiero, no sé, nadar, yo no quiero pintar, no quiero dedicarme a esto, o quiero hacer otra cosa, ¿no? Entonces, no quiero dedicarme a la empresa. ¿Cómo hacer si es que no podemos trascender la empresa o heredarla a otra persona? En ese caso, ¿cómo recomiendas el poder manejar ello? Eso pasa mucho, ¿no? Por eso es que muchas veces no hay continuidad en este protocolo. Entonces, el protocolo familiar te va a ayudar precisamente a hacer esa transición. Si no es de una generación directa a otra, puede ser, como te decía, en esta familia ampliada, o puede ser que vayamos hacia un modelo ya de gobierno corporativo, es decir, con un directorio donde las personas que lo conformen no sean parte de la familia, y bueno, tú ya tomas una visión más de accionista, o sea, recibes tus utilidades, recibes tus ganancias, etcétera, y la empresa camina y avanza porque hay un CEO, hay un gerente general, ¿no? Entonces se respeta la voluntad del fundador, la empresa puede tener esta sostenibilidad, y quienes son parte de la familia, que no quieren participar del negocio, pero que tienen la responsabilidad, en todo caso, de saber cómo van las cosas, bueno, pueden seguir haciendo lo suyo, pero entendiendo que ya hay una transición bien hecha, ¿no? Pero esto puede tardar incluso una generación, ¿no? Y pasa, por eso es que muchas veces a la tercera generación no llegan, ¿no? Por eso esa cifra tan catastrófica. Claro, pero eso también lo puedes decir, a ver, no es que vas a sesgar a los hijos a tener la empresa, claro, ¿no? O a llevarla, pero en la medida en la que las familias van involucrando digamos, a los hijos o a los hermanos, no sé, en la dinámica familiar, uno va transmitiendo estos valores, va transmitiendo este cariño. Claro. Y te puedo decir, a mí me pasó, yo he estudiado X cosas, ¿no? Pensé hacer una cosa en mi vida, y lo hice sin dejar de lado el tema pero cuando tomé la decisión, cuando realmente fui consciente de lo que esto significaba para mi familia, ¿no? De todo el esfuerzo que había detrás, de todas las ganas, el cariño, dije, voy a entrar a ver, ¿no? ¿De qué trata? ¿No? Y claro, o sea, yo me enamoré del proyecto, pero claro, lo tenía otra mirada, entonces dije, bueno, vamos a crecer así, de esta manera, ¿no? Y he vivido todo lo que estoy comentando. Le diste ese aire refrescante que a veces uno necesita con estas nuevas ideas, claro, que a veces uno trae de fuera, ¿no? Y como que ya el fundador, en este caso mi mamá, fue como que, ya ahora sí voy a descansar, ¿no? Pero claro, la visión de negocio la tenía ella, ¿no? La visión de cómo se hace, ¿no? Claro. O el qué hacer, ¿no? Y por qué hacerlo. El cómo es más algo que uno... Pero es como te vas involucrando. A mí me pasa que con mis hijas, una pues está en otra cosa y me dice, me encanta, pero yo voy por otra cosa, y otra me dice, bueno, tal vez... Entonces, también hay que ir madurando, hay que hablarles, hay que involucrarlos, porque esto es parte del patrimonio de toda la familia. Exacto, además, ¿no? Es como parte de tu herencia que le estás entregando, ¿no? Sí, entonces, bueno, no tengo nada más que darte, pero tengo esta empresa que al Sí. fin y al cabo te puede brindar mucho enriquecimiento profesional, Y un dato bien personal. importante, porque el 80% de las empresas en el país son empresas familiares y aportan casi el 50% del PBI. Qué Eso quiere importante. decir que hay un gran porcentaje que son pequeñas empresas de digamos, hay empresarios de la pequeña y microempresa en este grupo, ¿no? Y eso significa que todavía su nivel de alcance es chiquito, ellos gestionan, dan trabajo, porque somos las empresas familiares las que damos trabajo, ¿no? Pero claro, tienen muchas veces esta dualidad entre si sus hijos van a continuar el negocio, porque siempre tú dices, quiero algo mejor, y no te das cuenta que eso mejor puede ser tu propia empresa, ¿no? ¿Crees tú que tal vez eso puede ser un factor que frene un poco el crecimiento de estas empresas en poder seguir creciendo? Creo que es un tema de mindset, ¿no? Ajá. Tenemos ese mindset de emprendedor,
y necesitamos profesionalizarlo. Entonces, todos estos programas de profesionalización que se hacen a través de la empresa privada hacia precisamente los empresarios de la pequeña y microempresa ayudan a tener esta visión en donde no está divorciado el que quieras que tus hijos sean profesionales, de que la empresa pueda profesionalizarse o pueda seguir creciendo. No hay por qué abandonar ese sueño. En algunos casos coincidirá, en otros no, pero por lo menos vas buscando traccionar, ¿no? este movimiento. La empresa familiar es clave dentro del país, ¿no? Es un motor. Como te decía, no le tenemos miedo al riesgo, vamos para adelante, funcionamos con todos los problemas que existen. Y en ese caso sí, pues no te sientes solo porque te estás acompañado de tu familia y todos están empujando hacia un bien que es crecer, el mismo motivador. Y creo que eso es importante. Y ante ello, justo mencionaste acerca de un plan. Entonces, más o menos, ¿qué cosa crees tú que deben tener en cuenta los empresarios que están en este tipo de empresas, que son, como dices tú, más de 80% en el país, que deben tener en cuenta a la hora de armar este plan? ¿Qué puntos deben tener importantes a tomar? Claro, dentro del protocolo, el principal punto es el plan de la sucesión. ¿Cómo es que vamos a armar esta sucesión generación tras generación? Y eso es como un plan estratégico, ¿no? O sea, en 5 años, en 10 años, cómo se va a hacer, cómo vamos a financiar, cómo se va a gestionar el capital, cómo se va a gestionar el gobierno, cómo vamos a ir trabajando esa transición hacia gobierno corporativo, ¿no? Cómo cada cuánto vamos a contratar de repente un profesional externo que nos ayude en esta área, en esta, de tal forma que también nos vamos habituando al tener que interactuar con alguien que no es de la familia, con quien es a veces difícil compartir información sensible, pero que es parte hoy del equipo, ¿no? O va a ser parte de ese equipo. Entonces, el protocolo de sucesión familiar, el protocolo de empresa familiar involucra la sucesión y involucra el plan estratégico como tal, y esto es vivo además, ¿no? Porque se va gestionando y actualizando conforme también pasa de una generación a otra, ¿no? En términos de tecnología, seguimiento, control, de gobernanza, ¿no? De todo, de auditoría, porque hay que auditar, en fin, ¿no? O sea, hay todos los pasos que tiene una empresa. Hay que ir hacia ese gobierno corporativo, todos los pasos que uno tiene o que uno sigue en las empresas a nivel de gobierno corporativo, se trabaja en el protocolo, incluida el proceso de la sucesión. Ok, y entonces todos esos puntos que has mencionado, ojo, hay que tomarlos en cuenta a la hora de armar este protocolo, porque sí, sin ello no vamos a poder tener, digamos, el norte y al mismo tiempo saber cómo manejar los conflictos, tal vez dentro de la empresa, ¿no? Claro, en estos cambios, así es, exacto. en estos cambios generacionales que pueden existir y que tienen que coexistir juntos y que pueden haber ciertas dificultades. Ante ello, ¿nos puedes contar algún caso, tal vez con ejemplos y cómo se podrían solucionar casos más frecuentes que encuentres dentro de las empresas familiares? O sea, uno de los casos más frecuentes es el choque de visiones entre generaciones. Hoy en día, por ejemplo, con todo el tema de la incorporación de la tecnología, ¿no? Las segundas o terceras generaciones, dependiendo de quién esté tomando ahorita, digamos, el liderazgo de una empresa o una organización, busca incorporar mucha tecnología. Y esta tecnología tiene mucho que ver también con el manejo, por ejemplo, eso lo he visto mucho en las asesorías, cuando hemos hecho asesorías, por ejemplo, a empresarios del centro de Lima, o sea, los importadores, por ejemplo, de las galerías, ¿no? Mayoristas en Gamarra o en Villa El Salvador. O sea, lo he visto, ha sido como algo muy marcado, ¿no? Hace 2, 3 años incorporar tecnología a nivel de bancarizarse el sistema era muy difícil. O sea, este tipo de empresas buscaba recibir su plata en efectivo, el pago en efectivo, todo. Claro, era su dinero y se lo metía al bolsillo. Es como han crecido, además. Claro. Más allá de que sean formales o no, que parte del rol que teníamos, digamos, en aquella oportunidad era buscar que se formalicen, porque en la formalización está el crecimiento también, ¿no? Pero bueno, en este rol era difícil, ¿no? Entonces, claro, nos contaban, me decían, mira, es que mi hijo está entrando y ahora quiere que use el POS, ahora todo es transferencia, todavía ni siquiera estaba el YAPE, ¿no? Entonces, claro, había mucha resistencia, ¿no?, a trabajar toda la parte de la bancarización, por un lado, y más aún si esa bancarización se tenía que trabajar a través de medios digitales, ¿no? La desconfianza del empresario, del fundador,
en este caso, ¿no? A estos cambios. A estos cambios tecnológicos, cuando él así de que se ha fajado, estaba ahí, ha visto, se ha ganado lo ha contado, lo ha guardado, lo ha buscado y así ha crecido. Y ahora delegarle todo ese poder, digamos, de manejo de su dinero, ¿no? Al banco o a través de un aplicativo o una clave token o que pague por acá, pero ya no es un tema de que no funcione. Dicen, sí, yo sé que va a funcionar, pero ¿y qué pasa si mi plata se pierde? Yo no la veo. Cosas así, ¿no? Claro. Entonces, pero la segunda generación, o quien asumía en este caso, ¿no? La nueva generación que toma esto, claro que era mucho más digamos, proclives a trabajar a través de estos medios porque te reducen gastos. Claro. Les explicaban todos los beneficios, ¿no? Al papá, a la mamá. Ahí había mucho conflicto, ¿no? Ese ha sido un caso muy común que hemos visto al momento de formalizar y un poquito modernizar, ¿no? El ejercicio de la empresa familiar hacia todo el tema de bancarización y banca digital, por ejemplo, ¿no? Es así como que son muy reacios. Claro, ¿no? y ahí aconsejarle y decirle de que sí, los beneficios, explicarles, ¿no? De que claro. por qué es importante el poder digitalizar. La ¿no? seguridad, por un lado, no tener dinero efectivo, el poder vender grandes sumas sin necesidad de tener el dinero, porque la gente cada vez usaba más. Y ahora más que nunca con todos estos riesgos. Así es. El reducir costos también, ¿no? Porque todo el tema digamos, toda la tecnología te ayuda a ser más eficiente, a ser más rápido, más ágil, reduces costos, puedes crecer, entonces puedes crecer más rápido, pero esto no es que te lo van a creer porque se los digas, tienes que írselos demostrando. En el día a día hay que dar demostraciones de que esto funciona y son gestos que finalmente debe entender también quien asume ese rol, ¿no? El hecho de invertir, por ejemplo, en publicidad digital. Claro. ¿No? En aquella oportunidad era Facebook, ahora es TikTok, Instagram, pero había que pagar. Entonces, ¿pero para qué voy a pagar? ¿Y cómo es eso de segmentar? No, yo las redes sociales no las manejo. A mí ni me hables de redes sociales porque yo tengo acá mi tienda y siempre he vendido así. Y mi cartelito fuera. ¿No? Y así se vende. Pero no, mira que... Entonces, eso también costaba, ¿no? Porque difícil... Todo aquello que tiene que ver con invertir de repente en nueva tecnología, en cosas nuevas, al inicio eran un poco reacios, ¿no? Pero claro, después de 3 años, empresa chiquita, empresa grande, mediana o digamos, empresarios de la micro, ¿no? Empresa, tienen pues redes sociales, manejan, pagan community, ¿no? Claro. Siempre es alguien, por lo general, el nieto, la nieta que lo maneja, o... hay clústeres y como hay clústeres pueden pagar, digamos, pueden abaratar costos pagando un community para diferentes, para ¿no? varios. Pero ya están en eso y ya no se ven fuera de eso, ¿no? Pero al inicio cuesta y cada cambio va a seguir costando, Y ¿no? qué importante lo que mencionas, que es el acompañar, ¿no? Sí. Con el ejemplo, ¿no? Con mostrarle pequeñas dosis de, oye, mira cómo va funcionando, mira, lo vamos implementando poco a poco, como vendiéndole poco a poco la idea, Sí. para que este fundador o la segunda generación, si es que fuera, pueda entender de estos nuevos cambios y que realmente son para bien, ¿no? Que nadie lo está realmente atacando o que lo quiere, digamos, llevar la empresa mal. Y hay que entender como segunda o tercera generación, como a quien le toca, que es así. Mira, me pedías un caso, he tenido un caso de un negocio familiar que es una fiambrería y los dueños son los padres, o sea, 2 hermanos, ¿no? Entonces los hijos me decían, pero Jacqueline me decía, le digo que entre a redes y no quiere entrar a redes. Y me dice que no va a manejar las redes. Entonces yo le digo, pero es que ¿qué va a manejar las redes si probablemente... O sea, revisa su Facebook y esto, pero no está en redes. Claro. Entonces, ellos no quieren estar en redes, ¿no? Si quieres que estén en redes, maneja tú las redes, ¿no? Porque no querramos también hacer cambios que van a ir en contra, digamos, de la felicidad de quienes están ahí, ¿no? Claro, también obviamente hay que también reconocer y destacar las habilidades de cada uno, ¿no? Sí. O sea, no, ¿por qué me vas a meter a hacer marketing si yo no quiero? No me gusta, no es lo mío, claro, no lo vas a hacer ponme, infeliz. no sé, a vender o otra cosa. Exacto. ¿No? Claro, pero no necesariamente tienes que obligada a, ¿no? Y creo que también va mucho de la mano con el tema de la herencia de la empresa, ¿no? De decir, oye, ¿sabes qué? Pucha, yo no quiero esta empresa, ¿no? O sea, yo quiero abrir la mía propia o quiero ir a trabajar a un corporativo, ¿no? Y tener esas opciones también
creo que es importante y me lo llevo como tarea también porque tengo un hijo ahí, ¿no? el poder también transmitir esto, ¿no? Que se relaje un poco, que no sienta que tiene una carga o algo que tiene que heredar y que más bien que le nazca, como tú lo mencionaste dentro de tu experiencia, ¿no? Que te nació el acercarte y conociste y realmente te enganchaste y te gustó, ¿no? Y obviamente esa transmisión de ese amor, de ese cariño que a veces los papás, los fundadores te transmiten a sus hijos, eso es lo más importante y creo que eso es lo que realmente uno tiene que cargar y siempre tenerlo como propósito también dentro de lo que es la organización, ¿no? Y transmitirlo también internamente. Y bueno, al fin y al cabo, casi creo la gran mayoría de empresas no solamente son 80% de empresas creo familiares, sino que la gran mayoría a la larga, si es que empiezan a trascender, se vuelven familiares también, porque claro, al final la vas heredando, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, casi todos vamos a ser en algún momento familiares. Sí. Y es importante tomar en cuenta estos tips que nos has comentado el día de hoy y que de verdad que me lo llevo muy bien, porque es importante como tú dices, ¿no? Bueno, toda empresa tiene que hacer un plan estratégico y por lo tanto también como a nivel familiar también. Y es importante, creo que eso también me lo llevo y creo que cada uno de los que nos hemos estado aquí escuchando realmente he aprendido mucho con todos estos tips que nos has dado. Muchísimas gracias, Jackie, de verdad. Y bueno, vamos a una secuencia ahora que tenemos, que es básicamente preguntas personales, no tiene nada que ver con tema empresarial, pero básicamente es para conocerte un poco. Excelente, adelante, vamos. Muy bien, ¿qué actividad diaria te brinda más emoción? Creo que me recarga mucho de energía. Uno, salir a hacer deporte, por un lado, y lo otro es estar con mi familia. Excelente. ¿Cuál es tu meta profesional o personal próxima? Yo creo que ahorita tengo un reto importante donde estoy. Yo trabajo en Senati, soy directora general de la escuela, y uno de los desafíos que tengo y que por los que pienso, ¿no? Todo el día es precisamente llevar a la escuela a otro nivel, ¿no? Eso es uno. Y lo otro es más adelante emprender. Ay, ¿no? Qué lindo. Emprender. ¿Y cómo te das tiempo para ti en medio de todas tus responsabilidades? Mira, yo todas las noches escribo. Me gusta, o sea, leo y escribo, para mí. Pero al momento de escribir trato de ordenar mis ideas, ¿no? Me gusta mucho escribir. O sea, creo que uno de los pendientes es escribir algún día algún libro. Qué lindo. No sé, me gusta mucho. Y claro, cuando escribo trato de ordenar todo lo que tengo que hacer y priorizar, ¿no? Es una forma como me estructuro. Como una planificación. Como una planificación del día siguiente, ¿no? Y lo tengo apuntado y bueno, es lo que me funciona. Excelente. ¿Y cuál es tu actividad física favorita? Física favorita. Me gusta caminar mucho con mis hijas y mi esposo, ¿no? Ay, qué bonito. Sí, caminamos mucho. ¿Cuál es el reto que has superado más en tu vida? El que más te acuerdas y el que has superado y que has dicho, wow, lo logré. El reto. Bueno, a nivel personal, fui mamá muy joven. Y tuve un embarazo muy complicado. Mi hija nació de 6 meses. Entonces, yo cada vez que lo recuerdo, para mí es como bueno, mis 2 hijas, en realidad, una es de 6 y la otra es de 7. Entonces, es como mi logro, ¿no? O sea, lo pude hacer, ¿no? Lo logré pese a todo el escenario médico que me daban. Claro. Y lo logramos, ellas lo lograron, ¿no? Entonces, o sea, creo que lo más bonito que he podido hacer en toda mi vida es mi familia, ¿no? O sea, mi esposo, mis hijas, mi mamá, mi papá, o sea, la familia, digamos, con la que comparto mi núcleo. Uh-huh. Sí. Ay, qué bonito, qué lindo esto. ¿Y cuál es el mejor consejo que has recibido? El mejor consejo que he recibido y con el que siempre lo llevo es hacer todo caminar recto, por un lado, todo con integridad, pero con mucha pasión. Ay, excelente, me encanta. ¿Y qué te inspira? Bueno, me inspira muchas cosas, pero algo que me inspira es
es buscar dentro de lo que yo puedo hacer y lo que está a mi alcance, que digamos que quienes están a mi alrededor o quienes están impactados por algo que yo hago, pues digamos, sea algo bueno, ¿no? O sea, que se lleven un buen mensaje, siempre hablar con el ejemplo, ¿no? Eso es, o sea, mira, siempre alguien una vez me dijo, ¿no? Cada día que te levantes, busca ser mejor que el día anterior, porque eso es como una máxima de vida para que todo te vaya bien, ¿no? Entonces, lindo. Es algo que con lo que desde hace 20 años, por lo menos hace 20 años, me levanto, me acuesto y un poco con lo que busco. Y bueno, creo que eso nos inspira, ¿no? O me inspira el hecho de sentir que siempre se puede hacer mejor las cosas, ¿no? Muy bien, qué buen motivador. Y dime, ¿tienes alguna técnica para relajarte en medio de todo el caos que a veces uno está en el trabajo o la vida? Sí. Bueno, sí, salgo a caminar con mi perrita. Eso te relaja, excelente. Sí, o sea, se llama Peggy. Salgo a caminar y me olvido de todo, ¿no? ¿Y en qué proyecto personal estás ahora o vas a realizar? Bueno, proyecto personal, como sabes, nosotras nos hemos conocido en Women CEO y estamos, bueno, la idea digamos, de lo que estoy buscando ahora es poder participar y aportar en comités consultivos, ¿no? En asesoría de empresas. Es algo que antes he hecho y lo dejé un tiempo, quiero retomarlo ya desde una posición de repente en la que pueda aportar más valor y bueno, en búsqueda de ese, digamos, de ese espacio, ¿no? Claro, sí. Excelente, y sé que se va a dar. Sí. Muy bien. Muchas gracias, Jackie, de verdad, por venir, por prácticamente enseñarnos cómo se debe manejar una empresa familiar, ¿no? Y al fin y al cabo, pues, es una empresa, como lo dijiste, es que está conformada por personas y hay que empezar por ahí. Y bueno, es una frase que siempre lo menciono, ¿no? De que tenemos que tomar en cuenta esto como prioridad. Y muy importante lo que también me llevo es de que pues todas las empresas de algún momento vamos a terminar siendo familiar, pero tampoco tenemos que sentir esa presión, ¿no? De que la tengo que heredar y después yo no quiero, ¿no? Sino muy al contrario, que tiene que ser algo que sea muy que se tiene que brindar y que se tiene que dar y tiene que nacer. Muchísimas gracias, Jackie, por venir. Carla, gracias, muchas gracias. Nos vemos.